Bien, regresamos con usted, muchas gracias, para analizar este asunto de la cuestión educativa nacional. Yo les pregunto a ustedes, cuando hablamos de educación, ¿a qué nos referimos? ¿Hablamos de educación pública? ¿Hablamos de educación privada? ¿Hablamos de educación laica? ¿Hablamos de educación confesional? ¿Hablamos de educación gratuita? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? ¿Quién quiere comenzar? A ver, hablamos de lo la que presidenta. De la Comisión de Educación nada más. Hablamos de la educación en términos de lo que la ley establece, claro, de lo que a nosotros nos norma y nos obliga a estar revisando. Tenemos, por supuesto, concepciones a lo mejor distintas en matices, pero hemos reconocido en la Comisión que el mejor esfuerzo que se ha hecho en muchos años para poner en el centro de los temas principales que este país debe de abordar es la reforma educativa. Yo creo que esta ha venido a modificar no solo la vieja idea de que seguir haciendo lo mismo nos iba a llevar a cambios importantes, no. Se empezó por pensar que teníamos que hacer cosas distintas, y yo creo que eso es lo fundamental. Nos hemos metido en el reto de hacer las cosas de manera distinta, empezando por tener un diagnóstico que nos diga cómo está este país en términos educativos y al final de cuentas empujar para que lleguemos a la reforma de los contenidos, los programas, los métodos de enseñanza, que haga posible que este país deje de estar en los últimos lugares de las evaluaciones, que es vergonzoso decirlo, pero es más triste seguir estando ahí. Hay que hacer un esfuerzo. Mis compañeras y compañeros de la Comisión de Educación lo han dicho muchas veces, hay un gran compromiso en ello. Estamos empujando al Ejecutivo a que dé los pasos que tiene que dar, y por supuesto desde el espacio legislativo tendremos que hacer lo propio. Muchos retos, grandes retos, pero también mucha voluntad de salir adelante en este tema que, como aquí se ha dicho, es la palanca que puede mover al país, no hay otra. Hay una pregunta que a mí me llama la atención. Tenemos, digamos, 500 años de que empezó en este país la incorporación cultural de los antiguos habitantes, que después fueron los nuevos mexicanos, de que llegó la cultura judeo-cristiana occidental a este país a la fecha, y todavía no tenemos un país culto. Aunque decimos que la gran fortaleza de México es la cultura. Y yo digo, ¿cómo puede haber una mala educación y una buena cultura, a menos de que estemos viendo la cultura con un espejo retrovisor? ¿Cómo está eso? Yo les juro que no entiendo. A ver, maestra. Bueno, la educación va de mano de la cultura. No al revés. Podría ser, sí. La educación es parte de la cultura, claro. Porque la cultura es un concepto mucho más amplio, porque abarca todas nuestras formas de existir, todas nuestras formas de expresarnos. Y la educación, yo me supongo que estamos hablando aquí de la educación que se imparte dentro de una institución educativa, entonces involucra dentro de sus contenidos la cultura en todas sus acepciones, no solamente en lo que se refiere a sus manifestaciones, en lo que se refiere a la historia, lo que se refiere a las artes, sino también en lo que se está refiriendo a los significados que tienen para nosotros los diferentes valores, a todo aquello que nos va a dar sentido en nuestra vida, a todo aquello con lo que nos comprometemos, a todo aquello con lo que nos parece que es justo, que es deseable para nuestra sociedad. Entonces, y además no hay que olvidar que dentro de la educación pública, uno de los grandes valores de la educación pública es precisamente el difundir, el alimentar, el sostener los valores nacionales y culturales de México. Creo que el diputado Nazario quería comentar algo. Sí, efectivamente,
ahondando un poco en la pregunta que hiciste y la respuesta que dieron mis compañeras, creo que aquí se vale hacer una retrospectiva en ese sentido. Efectivamente tenemos 500 años como país en ese orden, pero hay que recordar que eran de represión, y tenemos 200 años que se fue el tema de la independencia, y el siglo pasado el tema de la revolución. Y realmente para darle el enfoque, y por supuesto que hemos tenido universidades con desarrollo, con cultura, con educación, pero realmente la educación en México, para tener los elementos básicos, arranca del siglo pasado, por ahí de los años 50, cuando a través de la época del general Lázaro Cárdenas ponemos las bases de las escuelas rurales, ¿sí?, de las normales. Ahí tenemos un precedente. Se forma la ciudad universitaria por ahí de la época de los 40, 50. Entonces, es cuando realmente viene un desarrollo educativo en México. Planeado no sé, pero tiene ese es su planteamiento, y que hoy paulatinamente hemos ido caminando poco a poco con mayores recursos. Se le ha inyectado, estamos en un 6% de los recursos del Estado, de la Federación, para el tema de la educación, pero también hoy tenemos una cobertura de 220,000 escuelas básicas, y yo creo que ahí está el polo de desarrollo, ahí está el cambio que tenemos que generar, ahí están las condiciones para darle a este país la solvencia educativa para que sea diferente. Ahora, cuando empezó la reforma educativa, cuando se anunció la reforma educativa, sus críticos la señalaron no como una reforma orientada a los programas escolares, sino mejor a la modificación de las relaciones laborales. Entonces dijeron muchos, esa no es una reforma educativa, es una reforma laboral. Y ahora estamos viendo que esta incorporación de la metodología, de la evaluación como requisito, parte quizás del principio de decir, para que haya una buena educación tiene que haber mejores maestros, y para que haya mejores maestros tiene que haber un control estatal de la calidad de sus integrantes y un magisterio probado. ¿Quiere decir que habíamos tenido maestros que no sabían? ¿O maestros que no sabemos que saben? ¿Qué es lo que sucede? No, yo creo que este país ha ido creciendo a la par de sus maestros. Yo reconozco en los maestros, en toda la historia de ellos, una gran entrega. Sin embargo, en épocas recientes es cuando hay por ahí un desfasamiento o un abuso de algunos de ellos con la educación, y no se concentran en ella, sino la usan solamente. Pero hay que reconocer que han hecho una gran labor durante muchos años. Últimamente es cuando se da esa desconcentración y nos vamos a los últimos lugares en el mundo de la calificación. Eso marca, insurge la enorme necesidad de hacer una reforma educativa profunda que tiene que ver no solamente con las relaciones laborales, que sí van implícitas, porque hay que hacer mejor a los maestros, hay que capacitarlos, hay que prepararlos, pero también tiene que ver con el trabajo que pronto se presentará de los contenidos, de los programas de estudio, que tiene que ser muy profundo en todos los sentidos. Y bueno, las propias universidades, dentro de sus esenciales funciones está la educación, la cultura y la investigación. Ahora también la extensión, le llaman el extensionismo. Sin embargo, ahí marca claramente que la cultura va de la mano con la educación, o que la educación lleva de la mano a la cultura, pero definitivamente esta es una reforma que no solamente los mexicanos ya demandábamos, sino que le exigían las condiciones en las que estábamos calificados. Por eso que esta reforma hoy surge como una reforma que bien puede ser mejorable. Yo he visto las intervenciones de la diputada Hortensia y del diputado Jorge Álvarez en discusiones de la mesa directiva y también de la Comisión de Educación, profundas aportaciones que hacen, y que todos vamos buscando aportarle algo a este país para que mejore esta reforma. Es una reforma propuesta por el gobierno de la nación en base a un diagnóstico, pero definitivamente mejorable. Lo que me parece a mí muy perceptible en lo que están ustedes diciendo es que, independientemente del color del partido que cada uno de ustedes tiene, la preocupación y la búsqueda es la misma. O sea, creo que es un tema que no admite demora, y que hay una coincidencia de que, por así decirlo,
así no se puede seguir. Sí, sí, definitivamente yo creo que no hay grupo parlamentario en el que esté en desacuerdo el buscar una educación de calidad, que la reforma se da por querer incorporar esta palabra, ¿no? Calidad. ¿Calidad en qué? Calidad se refiere el no solo tener un maestro preparado frente a grupo en el que sepa de qué manera aplicar un método de enseñanza-aprendizaje para que el alumno comprenda esos conocimientos que le debe de trasladar. Significa también calidad el contar con una infraestructura educativa acorde con las necesidades que requieren nuestros alumnos. También un programa de estudio que vaya con las modalidades que se van planteando año con año en cada ciclo escolar. Entonces, la calidad tiene muchas aristas y por las cuales es lo que se debe de estar trabajando cada vez más en la comisión, en el gobierno federal y nosotros dentro de la comisión acorde con la dependencia que se le refiere, ¿no? Como es la Secretaría. Sí diferimos en algunas situaciones, a veces en la aplicación de algunos recursos, en la aplicación de algunos programas, más bien en las formas, pero yo creo que en el fondo todos los grupos parlamentarios coincidimos y creo que es importantísimo para todos el poder lograr que se cumpla esta reforma, la más ambiciosa yo creo de este sexenio y en la que todos estamos de acuerdo. Y sí quería comentar algo en cuanto a lo de cultura, que al principio se refería. Yo creo que la riqueza cultural de nuestro país ha crecido durante todos estos años, independientemente de la conquista, de lo que vino posterior a la conquista, de la época revolucionaria. Esa riqueza cultural no se ha detenido. Lo que tuvimos en México durante muchos años fue la falta de acceso a la educación de la gran mayoría de nuestros mexicanos. Entonces eso se empieza a dar el siglo pasado, el poder abrir la puerta y la posibilidad de que todos los mexicanos tengan acceso a la educación, a este derecho. Y posteriormente que esta educación cumpla con lo que debe ser, ¿no? Que sea una educación de calidad. Muy bien, pues tenemos apenas un minutito antes de concluir con este bloque y para no interrumpir la argumentación que usted quiere hacer, permítame regresar con usted en cuanto terminemos esta pausa y solamente dejarles esta idea para ver si la podemos desarrollar en el próximo tramo del programa. Todavía no dominamos el pizarrón. Hay miles de escuelas que no tienen ni paredes, ni pisos, ni baños, ni energía eléctrica y por lo tanto no creo que tengan la atención permanente de los alumnos, que no tienen pan, que llegan con el estómago vacío. Sí. Y de ahí queremos brincar a la cibereducación, la educación a distancia, los contenidos a través de internet, a través del sistema de computadoras, las enciclomedias y cosas de estas. Y de pronto yo veo que tenemos un pie en un pasado infructuoso y el otro pie en un futuro incierto. ¿Cómo están las cosas? Vamos a hacer esta pausa y regresamos. Y también le pediremos a don Miguel Reyes Razo que nos ayude con su colaboración semanal y al terminar, que dura bastante poco, seguiremos con el asunto educativo.